¿Cuántos han visto la película del Señor de los Anillos? La mayoría hemos visto la película del Señor de los Anillos, y para quienes no, el personaje principal se llama Frodo, y hay un personaje antagónico que es Gollum, bien conocido en las redes. Aunque no hayas visto la película, has visto ese monito así todo como ya sin pelo y encorvado que dice my precious, my own, que hace mucho mal en esta saga. Dicho sea de paso, es una saga basada en un libro de J.R. Tolkien. Entonces, para quien no quiera leer o ver la película. Pero el chiste es que Frodo, el personaje principal, descubre que Gollum, quien ya debiera haber muerto, o quien incluso sospechaban que podía haber muerto, sigue vivo. Y Frodo le dice a Gandalf, que es como un gran mago que guía a Frodo, le dice algo que parece completamente razonable. Él merecía morir. Descubre que sigue vivo Gollum, el malvado. Dice, él merecía morir, ya debería estar muerto. Después de todo el daño que él había causado, pareciera que hace sentido. Esa persona ya tendría que haber desaparecido. Pero Gandalf le responde algo inesperado. Le dice, muchos que viven merecen morir, y algunos que mueren merecen vivir. ¿Puedes tú conceder eso? Entonces no te apresures a repartir muerte y juicio, le dice Gandalf. Y luego surge una idea todavía más profunda de esa escena, y es que lo que Frodo necesitaba entender es que Gollum, este hombre malvado que aún permanecía vivo, tal vez tenía todavía un papel dentro de una historia más grande que Frodo no alcanzaba a comprender en su totalidad. Él no entendía por qué Gollum estaba todavía ahí, pero lo que Gandalf le hace ver es, espera, porque tú no estás comprendiendo el gran panorama todavía, y tal vez Gollum está aquí con un propósito. Entonces esta escena no niega la justicia. Gollum merecía morir, sí. Tú estás viendo la película y lo que quieres es, qué malvado, pues ya que le den cuello. La pregunta no es si se hará justicia o no, la pregunta es otra. Y la pregunta es para nosotros. ¿Y qué si nuestra perspectiva tal vez también suele ser demasiado pequeña para entender algo que aún no ha terminado? El gran plan de redención del Señor. Muchas veces pensamos incorrectamente acerca de Dios. Vemos la maldad, tenemos la esperanza que la Biblia nos provee, y la promesa de redención y de un mundo ideal, un mundo sin sufrimiento, ni dolor, ni llanto, donde todo será justicia, pero no vemos que eso llega. Incluso enfrentamos oposición, dificultad en nuestras vidas, resistencia al Evangelio, al Señor, y preguntamos, ¿por qué Dios todavía no interviene? ¿Por qué Dios sigue esperando? ¿Por qué no acaba con los malos de una sola vez? Pero Éxodo 9 nos va a ayudar muchísimo, mis hermanos, porque Dios responde exactamente a esa pregunta. Y Dios no responde diciendo, mira, no, porque todavía no he podido acomodar todas las cosas, entiéndeme que todo está muy difícil. No, el Señor no dice no puedo, el Señor dice, podría yo ya haber terminado esto, vamos a ver en el pasaje, pero no lo hice. Y hay una razón. Cuando Él responde, cuando lleguemos a la respuesta que el Señor nos da en el pasaje, vamos a ver que al hacerlo Él está revelando su carácter, Él está revelando quién es Él. Este sermón lo he dividido en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver en los primeros 7 versículos 13 al 21, el Señor revela su nombre al contener el juicio. El Señor revela su nombre al contener su juicio. En segundo lugar, vamos a ver versículos 22 al 26, cómo el Señor demuestra que su poder está al servicio de su plan redentor. Y en tercer lugar, vamos a ver lo que pasa cuando el Señor revela su nombre, porque vamos a ver que el Señor expone el corazón. Cuando el Señor revela su nombre, expone el corazón del hombre. Así que vamos a leer el pasaje. Póngase por favor de pie.
Y leemos 9 del 13 al 35. Mire lo que dice. Entonces el Señor dijo a Moisés: levántate muy de mañana y ponte delante de Faraón y dile: así dice el Señor, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habrías sido cortado de la tierra. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mí y te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Así que mañana, como a esta hora, enviaré granizo muy pesado, tal como no ha habido en Egipto desde el día en que fue fundado hasta ahora. Ahora pues, manda poner a salvo tus ganados y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o todo animal que se encuentre en el campo y no sea traído a la casa morirá cuando caiga sobre ellos el granizo. El que de entre los siervos de Faraón tuvo temor de la palabra del Señor, hizo poner a salvo a sus siervos y sus ganados en sus casas. Pero el que no hizo caso a la palabra del Señor, dejó sus siervos y sus ganados en el campo. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre los animales, sobre toda planta del campo, por toda la tierra de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y el Señor envió truenos y granizo y cayó fuego sobre la tierra. El Señor hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto y hubo granizo muy intenso y fuego centelleando como continuamente en medio del granizo, muy pesado, tal como no había habido en la tierra de Egipto desde que llegó a ser una nación. El Señor hirió todo lo que había en el campo por toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales. El granizo hirió también toda planta del campo y destrozó todos los árboles del campo. Solo la tierra de Gosén, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado. El Señor es justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rueguen al Señor, porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios. Los dejaré ir y no se quedarán más aquí. Tan pronto como yo salga de la ciudad, le dijo Moisés, extenderé mis manos al Señor. Los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que la tierra es del Señor. En cuanto a ti y tus siervos, sé que aún no temen al Señor Dios. Y el lino y la cebada fueron destruidos, pues la cebada estaba en espiga y el lino estaba en flor, pero el trigo y el centeno no fueron destruidos por ser tardíos. Salió Moisés de la ciudad, de la presencia de Faraón, y extendió sus manos al Señor, y los truenos y el granizo cesaron, y no cayó más lluvia sobre la tierra. Pero cuando Faraón vio que la lluvia y el granizo y los truenos habían cesado, pecó otra vez y endureció su corazón, tanto él como sus siervos, y se endureció el corazón de Faraón y no dejó ir a los israelitas, tal como el Señor había dicho por medio de Moisés. Puede tomar su lugar, por favor. Lo que vemos en primer lugar en este pasaje, hermanos, es como el Señor revela su nombre al contener su juicio. Vemos al principio que Dios vuelve a enviar a Moisés, y me encanta porque las dos primeras veces que Moisés viene con Faraón, le dice que espere a que salga del río. Podemos intuir que Faraón venía con su séquito todas las mañanas a tomar un baño de agua fría y limpia en el Nilo, y luego regresaba al palacio. Y las primeras dos veces el Señor le dice a Moisés que espera que salga del Nilo, pero esta vez ni siquiera lo deja llegar al Nilo. Ya Moisés puede incluso intervenir en ese punto.
Ya no es un extraño, ya no es alguien a quien simplemente hay que ignorar. Ahora lo detiene antes de llegar al Nilo y la demanda de parte del Señor es la misma, no cambia. Deja ir a mi pueblo. Faraón se ha venido resistiendo a pesar de toda la evidencia que ha visto del poder de Dios y de que Dios ya le anticipó: yo voy a sacar a mi pueblo de Egipto. Pero ahora en este pasaje aparece algo nuevo. En el versículo 15 vemos la esencia de este pasaje. Dice el Señor: porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo, ya habría sido cortado de la tierra. Lo que le está diciendo a Faraón es: deja ir a mi pueblo, Faraón. Hay algo que tú no estás entendiendo. No es que mi pueblo no haya salido porque tú los estás deteniendo. No es que mi pueblo no haya salido aún porque yo no haya podido todavía lograr las condiciones adecuadas. Ponga atención aquí, porque estas palabras que acabamos de leer le dan el tono a esta parte de esta historia que ya se ha prolongado. Vemos que pareciera que dicen lo mismo todos los pasajes de las plagas, pero no, vemos que Dios se viene revelando gradualmente, se viene revelando progresivamente. Cada vez Dios nos deja saber más acerca de Él. Dios dice aquí: yo ya habría podido terminar esto desde hace mucho tiempo. Podría haberte eliminado, Faraón, y a todo Egipto. Podría haber terminado este conflicto desde hace mucho tiempo, pero no lo he hecho. ¿Por qué? Versículo 16, miren lo que dice, vaya a su Biblia. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrar mi poder en primer lugar y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre en toda la tierra. Y teológicamente estas son dos verdades que tenemos que entender, que a nuestras mentes a veces les puede causar conflicto, como si el poder de Dios para ejercer su justicia y su paciencia fueran dos cosas que no pueden ser compatibles. Para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre sobre la tierra. Es interesante que el Señor dice: yo voy a mostrarte mi poder, y le va a mostrar su poder, como lo venimos viendo, por medio de los juicios. Faraón va a quedar convencido por medio de sus juicios, de estas plagas, de que sí, no hay nadie como el Señor, vimos en las primeras 3 plagas, de que el Señor está en medio de la tierra, como vimos la semana pasada, y de que el Señor es el rey sobre la tierra, es el dueño de todo, y que si no los ha destruido a Egipto y a Faraón es solamente por su paciencia. Y dice: es que también yo estoy utilizando esto para dar a conocer mi nombre en toda la tierra. El chiste es que, ¿cómo da Dios a conocer su nombre en toda la tierra? Estas plagas, está diciendo el Señor, van a mostrar mi poder, y esto va a colaborar para que mi nombre sea famoso en toda la tierra. Piensa en TikTok. Hoy mucha gente se está haciendo viral porque aparentemente pueden hacer cosas extraordinarias y lo muestran al mundo y se hacen virales y se vuelven famosos. No ese es el tipo de fama que Dios está queriendo mostrar aquí. Dios no está retrasando el juicio porque quiera simplemente hacerse como si necesitara de la adulación de la gente o de la fama de las personas, perdón, la admiración de las personas en términos humanos. Tampoco Dios está retrasando su juicio porque no tenga la autoridad para intervenir en Egipto. Lo vimos la semana pasada. Yo estoy en medio de Egipto, la tierra es mía. Vemos en este mismo pasaje también que cuando Moisés le dice a Faraón: Dios va a quitar este granizo, lo hará para que tú comprendas de una vez por todas que la tierra le pertenece a Él, incluido tú. Dios está retrasando entonces, según este pasaje, deliberadamente el juicio, porque está revelando quién es Él. Él está revelando quién es Él. En Éxodo, su nombre dice puntualmente: para mostrar mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. ¿Cómo proclama el Señor su nombre en las Escrituras? ¿Cómo proclama el Señor su nombre en Éxodo? ¿Qué significa que Él quiera revelar su nombre, que quiera proclamar su nombre?
No solamente que sepan que se llama Yahweh o Elohim o el Señor. No, es lo que intrínsecamente implica esto es: quiero que se dé a conocer mi carácter. ¿Quién soy yo? Significa revelar su carácter, que la gente comprenda no solo cuál es el nombre de este Dios, sino quién es este Dios en esencia. Y con lo que hemos visto en Éxodo hasta este momento, y de hecho desde Génesis, Dios ha venido revelando su poder. Desde Génesis, su poder creador; en Éxodo, su poder sobre la naturaleza y sobre todo, pero también su autoridad, que no hay nada que lo detenga, que no hay jurisdicción limitada, vimos la semana pasada, para el Señor. También en este pasaje vemos Dios está mostrando su paciencia. Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios todopoderoso, el Dios que tiene toda la autoridad sobre todo, pero es un Dios paciente. Dios está mostrando su gracia también, aún en medio de sus juicios, aún por medio de las plagas. Dios está mostrando su fidelidad, porque Dios está haciendo todo esto para cumplir su pacto. Dios está mostrando su justicia, porque no deja sin castigo la rebelión de Faraón. Dios se revela. Y tú y yo, Moisés escribió esto para que el pueblo de Israel, que lo recibió, que es probablemente una segunda generación después de haber salido de Egipto, ya están en el desierto, están por tomar la tierra prometida y tal vez están llenos de miedos, de incertidumbres, tal vez están preguntando: ¿por qué el Señor no nos entrega la tierra prometida y ya? Y Moisés escribe para que ellos y para que nosotros el día de hoy conozcamos quién es nuestro Dios y su paciencia en este pasaje específicamente. Nuestro Dios no es un Dios caprichoso. Nuestro Dios es un Dios que está salvando. Es un rey fiel a su pacto, el pacto que hizo no solo con Israel, sino con la humanidad desde Génesis 3:15, de enviar a uno que pisaría la cabeza de la serpiente. Él está siendo fiel a su pacto de salvar y de salvar a muchos. Observe algo bien hermoso que vemos en los versículos 19 al 21. Porque aún con Faraón, que está resistiendo la voluntad del Señor, que quiere oponerse, que quiere según él luchar contra el Señor, Dios le advierte. Dios le dice: Faraón, deja ir a mi pueblo, porque si no voy a enviar todas mis plagas. De alguna manera lo que eso significa aquí no es de que vaya a volver a mandar todas las plagas anteriores, sino esto que está por venir, el granizo, esta tormenta terrible que va a caer sobre Egipto, es como si te hubieran caído todas las demás plagas anteriores juntas en un solo día. Dios le advierte: deja ir a mi pueblo, porque si no voy a hacer esto. Pero aún como Dios conoce el corazón de Faraón y que no va a ceder, Dios le manda otra advertencia: mira, yo sé que tu corazón es duro, por lo tanto aquí te va. Pon a salvo tus ganados y pon a salvo a tu gente que está en el campo, porque este granizo los va a matar, los va a destruir. ¿Y qué dice el texto enseguida? Que algunos creen y responden. Algo está pasando ahí, ya hay un reconocimiento. Este Dios no se anda con juegos. Y algunos de la gente importante de Egipto tienen temor de Dios por lo que ya han visto previamente y ponen a salvo sus ganados y su gente, pero dice el pasaje que otros no. Aún dentro del juicio, mis hermanos, Dios todavía muestra misericordia. Dios es un Dios compasivo. La paciencia del Señor sigue llamando, vemos allí, todavía a este necio Faraón y a este necio Egipto. Y aquí es inevitable hacer esta aplicación, que es un poco incómoda para nosotros, mis hermanos. Porque el mundo hace esto, muchas veces suele interpretar mal la paciencia de Dios, pero nosotros también. El mundo suele interpretar erróneamente la paciencia de Dios como indiferencia. Eso es el deísmo. Sí, hay un Dios que nos creó, pero ya ni se mete con nosotros. Él anda en su rollo allá y no interviene en la tierra. El mundo suele interpretar la paciencia de Dios de esta manera: pues mira, no nos ha matado hasta ahorita. Mientras sigamos respirando, podemos seguir postergando la respuesta. Sí me ha ido un poco mal, pero no me ha matado. A lo mejor puedo seguir por mi mismo rumbo, por mi mismo camino. Y eso es terrible.
Mis hermanos, este texto nos responde. Algunos pueden estar pensando, tal vez no es tan en serio eso de la Biblia. A lo mejor son puras exageraciones, esto del infierno. No, nos vamos a morir, somos materia, nos van a comer los gusanitos. Cuidado. Egipto se jugó un volado al 50%. Unos creyeron y otros no. Los animales y la vida de algunos fueron preservados y la de otros no. Y la diferencia estuvo si creyeron o no en la palabra del Señor. Mis hermanos, la paciencia del Señor no significa ausencia de autoridad, ausencia de poder. No significa que no sea veraz, no significa que se arrepintió de lo que Él anunció desde el principio. La paciencia de Dios significa oportunidad. Significa oportunidad que Faraón no está tomando en aquel momento y que muchos están despreciando el día de hoy. La gran pregunta no es tampoco, bueno, y si Dios es un Dios bueno, ¿por qué juzga pues? ¿Por qué tan exagerados los juicios? ¿Por qué el granizo? ¿Por qué los insectos? ¿Por qué las ranas y el agua convertida en sangre? ¿Qué necesidad de eso? Una vez le preguntaron algo similar a R.C. Sproul y respondió magistralmente. Él respondió, lo voy a decir en inglés y luego lo voy a decir en español: What's wrong with you people? Porque así lo puedo decir fuerte, pero la traducción ya va tranquila. ¿Qué les pasa? Fue la respuesta de R.C. Sproul. ¿Qué pasa con ustedes? Porque, mis hermanos, la pregunta no es por qué Dios juzga y por qué juzga de manera tan severa y por qué hay muerte de por medio. La Biblia nos deja muy claro que nuestro Dios es un Dios santo y que nadie que no sea santo puede permanecer delante de Él sin caer muerto. Y Dios es un Dios santo, por lo tanto es un Dios justo, y si es un Dios justo tiene que ejecutar justicia sobre la maldad, y la paga del pecado es muerte. Así que la verdadera pregunta no es por qué Dios manda las plagas. La verdadera pregunta es por qué no nos exterminó, de hecho, desde Génesis 3, el día que nos rebelamos contra Él. Esa es la verdadera pregunta. ¿Por qué sigues respirando tú y por qué sigo respirando yo a pesar de que somos tan rebeldes contra Él? Esa es la pregunta correcta. Solemos vivir muchas veces y hasta como cristianos como si Dios nos debiera algo. Como, pues mira, Señor, cómo estoy. O sea, yo merezco más, yo debería tener esto más. No le estás echando suficientes ganas, Señor. No te voy a obedecer, no me voy a someter a ti, no voy a vivir conforme a tu voluntad, porque pues, no te estás portando a la altura, Señor. ¿Recuerdan a Frodo? Él pensaba, sí, Gollum merece juicio. Y si merece juicio, ¿por qué esperar ya que venga la justicia de Dios? Pero aquí Dios nos revela algo más profundo, mis hermanos. En este pasaje Dios nos revela dos cosas. Número uno, voy a juzgar definitivamente. Es lo que toda la palabra del Señor nos muestra. Viene un día de juicio. Voy a juzgar de forma definitiva. El juicio no se cancela. Y la otra verdad que corre paralela, estoy esperando con un propósito. Y el propósito es redención. No malinterpretemos la paciencia de Dios. No malinterpretemos la paciencia de Dios, mis hermanos. Esto me lleva a mi segundo punto, lo que vimos en los versículos 22 al 26. El Señor demuestra que su poder sirve a su propósito redentor. Su poder y su paciencia se conjugan para salvar. Porque entonces llega el granizo. Hubo advertencia, no quisieron escuchar y llegó el granizo. Y dice el pasaje que no fue una tormenta común. Viste que habla de granizos como jamás ya granizaba en Egipto. Por eso se nos dan tantos detalles de las cosechas y todo. Es muy probable que muchos hubieran pensado, pues claro que va a granizar, ya ha granizado otras veces, pero nadie se ha muerto de eso. Dice que cayó granizos, algunos piensan que pueden ser del tamaño de bloques de construcción. Fue una tormenta severa, sin precedente, como nunca había visto y tal vez nunca ha habido otra igual. Granizos enormes. Cuando hablo de que caía fuego, no quiere decir lenguas de fuego, no quiere decir llamas de fuego,
se refiere, ahí lo mismo lo explica el pasaje, a estos rayos, a estos truenos, una tormenta eléctrica tremenda, granizo, tormenta eléctrica. Imagínate la situación, destruyendo, golpeando, pero principalmente humillando a Egipto, que confiaba en sus dioses que tenían bajo control, en el Nilo, en las ranas y la fertilidad y la prosperidad, y que tienen todo bajo control. Egipto queda humillado, los dioses de Egipto quedan expuestos. La naturaleza empieza a responder al Señor, a la voz de su palabra. Pero hay un detalle que el texto vuelve a resaltar, como vimos la semana pasada, que la tierra de Gosén, donde habitan los israelitas, ¿te acuerdas que un faraón anterior a este les dio esa tierra para que ahí fueran pastores cuando Jacob llega con toda su familia? Génesis 47. Ahí no hubo granizo. El pueblo del Señor es preservado. El poder extraordinario del Señor, mis hermanos, está siendo desplegado, mostrando que sirve a su propósito redentor. Esto era una evidencia para Faraón. Mira, yo estoy preservando al pueblo que ya te dije que voy a salvar. ¿Tú crees que no lo voy a salvar si puedo hacer que caiga granizo solo en Egipto y aquí en Gosén, que está pegado, que no caiga? ¿Tú crees que no voy a sacarlos de Egipto? Te estoy, de hecho, con estas plagas dando oportunidad, te estoy extendiendo gracia, te estoy llamando al arrepentimiento. Ayer veníamos regresando de Silao después de que fuimos al entrenamiento en evangelismo, y el Señor hizo algo tipo Gosén en medio de Egipto con nuestros hermanos de Michoacán. Ellos tomaron la decisión de venirse por la carretera por la carretera libre, y el Señor movió ahí la mente, la habilidad del hermano para manejar, o la conversación que tuvo con su esposa para que se retrasaran un poco, de tal manera que llegan a un punto aquí en la carretera entre Valle de Santiago y hacia acá, y gente armada bajaron a detener, se cerraron a unos carros que estaban adelante, justo adelante de ellos, y empiezan a bajar a las personas de ahí, y ellos junto con otros 3 carros alcanzan a darse la vuelta y a llegar con bien acá. Dios guarde a las personas que se llevaron o que asaltaron. Dios los preserve. Dios, oremos por ellos. Pero es interesante cómo el Señor preservó a sus hijos. El Señor hace eso. Esto deben ser llamados para nosotros, para ver cómo el Señor actúa todavía hasta el día de hoy, mis hermanos. Hay algo bien extraordinario también en el pasaje. ¿No hay algo que como que no te cuadra? Está cayendo el tormentón más terrible jamás visto, granizos de este vuelo, rayos por todos lados, pero Moisés va a Faraón. Muy probablemente Moisés está en Gosén con el pueblo, tiene que caminar de Gosén al palacio de Faraón, pero hay truenos y granizo. ¿Cómo llegó con vida? No solo eso, enseguida le dice: cuando yo salga de la ciudad voy a orar y se va a detener el granizo, voy a volver a hacer mi caravana, volver a pasar acá. Entonces imagínate la preservación del Señor, Dios usando su poder de una manera poderosa, espectacular, en donde están los truenos y va caminando Moisés y se va abriendo un caminito y granizo no cabe sobre él, ni un rayo lo toca. Dios revela su poder y le dice a Faraón: por esto no te he destruido, tú necesitas ver mi poder y yo sigo dando a conocer mi nombre sobre toda la tierra. Vemos otra vez esta distinción, esta preservación a causa de la fidelidad de Dios. Es parte del carácter del Señor, fiel a sus promesas para con su pueblo. Nosotros, mis hermanos, necesitamos tener la perspectiva correcta. Debemos entender los tiempos. Esto que está pasando aquí en el tiempo de las plagas no es solamente el Señor contra Faraón o el Dios verdadero contra los dioses falsos, Israel contra Egipto.
esto de hecho es un capítulo más de la guerra anunciada otra vez en Génesis 3:15. ¿Sí? La simiente de la mujer y la simiente de la serpiente que entran en esta batalla espiritual, pero que se personifica a nivel terrenal, es la batalla en la que todavía seguimos viviendo nosotros. Pero hay una diferencia. Nosotros ya vimos aquel que vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero cada generación que pasa suele confundirse, suele olvidar. Así como Israel en aquel momento en el desierto, previo a entrar a la tierra prometida, tal vez sintieron dudas. Muchas veces así estamos tú y yo, mis hermanos, cuando olvidamos que estamos en medio de la historia de la redención. Que no naciste para vestirte bonito, para tener cosas, para que te conocieran en TikTok o en Facebook, para que encontraras tu plenitud en cosas que son de este lado de la eternidad. Naciste para ser escogido, parte del pueblo de Dios si estás en Cristo, de aquel pueblo que el Señor está preservando en Gosén, así como Gosén en Egipto, al cual va a llevar a esa tierra prometida que todavía está en el horizonte futuro. Olvidamos eso, pero cuando lo recordemos vamos a aprender a vivir de manera diferente todo conflicto, toda situación, toda injusticia, la maldad que vemos a nuestro alrededor, la corrupción que vemos alrededor, etcétera, etcétera. Solemos hacer las mismas preguntas muchas veces: Señor, ¿por qué no vienes ya y simplemente nos das la tierra prometida y ya, a mí, que yo ya me salvé? Ayer fuimos a tomar este entrenamiento en evangelismo y la Biblia es clara: no vendrá el fin hasta que todos hayan escuchado el evangelio. En parte el Señor no ha regresado, número uno, porque su paciencia, porque Él quiere que muchos se salven, y porque tú y yo no estamos haciendo la chamba. No estamos proclamando el evangelio a otros. Qué egoísta sería que le pidiéramos al Señor: Señor, ven ya, y ya que yo sí quiero. Ahora, ¿cómo termina la Biblia? ¿Cuál es la última exclamación de las Escrituras en Apocalipsis 21? Amén, sí Señor, ven pronto. Ese es el más grande anhelo del cristiano. Ese debe ser tu más grande anhelo. Pero eso no cancela que el Señor dijo: sí, pero voy a venir hasta que todos hayan escuchado el evangelio, mientras tú ve y predique el evangelio. Entonces, no es que esté mal anhelarlo, sería egoísta si no estamos predicando el evangelio. Ese es el punto. Aun cuando haya oposición, podremos nosotros ver de manera más clara la situación y entenderla a la luz de la gran historia de la redención, mis hermanos. Piensa si Dios hubiera dicho: no, ¿sabes qué? Aquí, es más, antes de que entre en Egipto, aquí ya saco mi pueblo, los que ya entraron, los que escogí, vámonos, los 70 o 70 y tantos de la familia de Jacob, este va a ser mi pueblo escogido. Ni siquiera hubiéramos nacido tú y yo. ¿Has visto la historia de la humanidad de esta manera? Las mujeres que tienen hijos pequeños, ¿cómo los están viendo? Como la oportunidad de que se encuentren con aquel creador que está redimiendo un pueblo, o como algo que te estorba, o como algo que te sirve para tomarte fotos en las redes sociales. ¿Cómo lo estamos viendo? Porque, mis hermanos, la paciencia del Señor nos revela que Él está desplegando un propósito más grande. Él sigue cumpliendo este plan de redención. No significa que la batalla esté perdida o que Dios esté en una lucha así como que entre iguales, a ver quién va a ganar, a ver si el Señor puede. Significa que el Rey de Reyes, el Creador, sigue todavía obrando, sigue todavía dando a conocer su nombre, porque quiere salvar a muchos. Y el Evangelio nos ayuda a interpretar correctamente la historia, mis hermanos. Las guerras, los gobiernos, las crisis. Esos momentos donde pensamos: ¿y dónde está Dios en este momento? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no interviene? Vimos la semana pasada, Cristo, después de ofrecer su vida en sacrificio, Él fue a la tumba, pero al tercer día resucitó, pero después fue exaltado. Si es verdad que resucitó, es verdad que fue exaltado hasta lo más sumo, y Él está encima de todo principado, potestad, autoridad, dominio. No hay nada por encima de Él, todo está sujeto debajo de sus pies, dice Efesios 1 y Colosenses 2. Su victoria ya fue
anunciada. No estamos a la espera de ver quién va a ganar. Él ya vino y pisó la cabeza de la serpiente, mis hermanos. Y el tiempo que estamos viviendo es ese tiempo en el que estamos esperando, al igual que Israel en el momento que estaba dentro de Egipto, al igual que Israel antes de tomar la tierra prometida, al igual que Israel durante el exilio. Así estamos igual tú y yo hoy, pero con mayor expectativa y con mayor certeza a la espera de que se concrete ese reino glorioso que el Señor va a establecer, a que podamos ver plenamente esa victoria definitiva del Señor. Y es una realidad para nosotros en Cristo porque Él resucitó. La resurrección de Cristo Jesús es el centro del cristianismo porque es la máxima exhibición de poder de Dios. Más que granizo y truenos, levantarse de la muerte, tener el poder para destruir la muerte, eso es poder. Y no hay nadie que pueda imitar eso. ¿Te diste cuenta que los magos que hicieron sus pininos en las primeras 3 plagas y en el segundo tercio de plagas ya quedaron out, ya ni siquiera se pudieron presentar por las llagas? Ahora ni siquiera aparecen en el mapa. Pero la respuesta es necesaria. Ante esta revelación, la respuesta es necesaria. Esto me llega a mi tercer punto. Cuando el Señor revela su nombre, mis hermanos, expone el corazón. Eso es lo que vemos en los versículos 27 hasta el 35. Porque ocurre algo bien impactante. Faraón responde. Y esta vez responde diferente. Mira versículo 27. Entonces Faraón envió llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: esta vez he pecado. Esta vez he pecado. El Señor es el justo y yo y mi pueblo somos los impíos. Rueguen al Señor porque ha habido ya suficientes truenos y granizo de parte de Dios. Ya entendí. Este Dios de ustedes es el bueno, yo soy el malo. Y al oponerme a Él estoy pecando contra este Dios. Eso suena bonito. Ya vamos en buen terreno, ya lo hicimos con Faraón. Suena muy bien, pero Moisés incluso ya sabe, el Señor se lo había advertido desde el inicio: el corazón de Faraón será endurecido y yo endureceré su corazón y no dejará ir al pueblo más que por la fuerza. Vimos hace unas cuantas semanas. Moisés ya lo sabe también. Versículo 30: yo sé que ustedes todavía no temen al Señor. Fíjate qué interesante, porque ayer aprendimos que hay mucha gente que se va a resistir cuando le predicas el evangelio. Y muchas veces nuestro deseo va a ser: pues piérdete, es tu bronca, ¿no quieres? Bueno, sacudo el polvo de mis pies, así dijo Jesús. Jesús no estaba siendo simplista en eso. Es interesante lo que hace Moisés, porque él le dice: mira, estás reconociendo que Dios mandó esto y que estás pecando contra Él y estás pidiendo que quitemos estas plagas. Está bien, voy a orar al Señor y Él va a quitar este granizo. Él va a quitar la tormenta. Pero yo sé que tu corazón todavía no se ha ablandado. Sin embargo, lo voy a hacer. Y Él va y lo hace. Y el Señor quita la tormenta. Y cuando ese juicio cesa, ¿qué pasa con Faraón? Vuelve a su corazón arrogante, vuelve a su corazón obstinado, a su corazón endurecido. Ese es el problema. No es que no tuviera suficiente evidencia el Faraón, lo que no quiso fue rendirse delante de este Dios. ¿De qué sirve reconocer que Dios es Dios si no nos rendimos delante de Él? Cuidado con un corazón endurecido. Faraón reconoce algo que es verdad de Dios y mucha gente: no, sí, Dios, te estás rindiendo delante de Él. Y esto aplica para creyentes, para no creyentes, pero para creyentes también. Podemos verbalizar muy bien la teología, pero no someternos a ella. El mundo suele malinterpretar la paciencia del Señor, mis hermanos, la confunde con impotencia. A lo mejor este Dios no puede, tal vez no es tan poderoso como dice, tal vez es un Dios alcahuete, así que de esos que puedes sobornar y que pues ya con que te la lleves campechana con Él. Tal vez si no me ha matado, pues tengo la oportunidad de seguir imponiéndome yo. Eso es lo que pensaba tal vez Faraón. Tipo,
Adán y Eva en el Edén, tal vez podemos ser nuestros propios dioses. Tipo Babel, la gente poniéndose de acuerdo para hacerse ellos de un nombre, para independizarse de Dios, para ser su propio gobernante. Tal vez algunos tristemente interpretan el tiempo que Dios les está dando como oportunidad para burlarse de Dios. La Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Y esto debe hacernos pensar también a nosotros los creyentes, mis hermanos. Podemos escuchar sermones, podemos emocionarnos, podemos reconocer verdades de la Biblia, podemos pedir ayuda al Señor y aún así, incluso recibir la ayuda del Señor y aún así estar siendo rebeldes al Señor, resistiendo al Señor. Faraón quería el alivio, no quería al Señor que podía proporcionar. Faraón quería las bondades de Dios, no someterse a este Dios todo bondad. Y eso puede seguir pasando también en nosotros los creyentes. Queremos paz en nuestras vidas, queremos respuestas rápidas, queremos bendiciones, pero no queremos rendir el corazón al Señor. Y este texto nos deja con una pregunta bien seria, mis hermanos. ¿Qué estás haciendo con la paciencia de Dios? ¿Qué estás haciendo con la paciencia de Dios? ¿Sabes por qué? Porque la paciencia de Dios tiene límite. Pero mientras permanece hoy activa, todavía te está llamando. Por eso el Evangelio es tan relevante. Porque en Cristo vemos el punto más alto de la redención, donde el poder de Dios para ejecutar su juicio y su justicia sobre la maldad y la paciencia de Dios se encuentran. Es en esa cruz donde se encuentra el poder de Dios para hacer su justicia y la paciencia de Dios en una sola persona son desplegadas con majestuosa claridad. El Evangelio, Éxodo más bien es como una maqueta del protoevangelio. El protoevangelio es Génesis 3:15. Pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, pero vendrá uno de la simiente de la mujer que pisará la cabeza de la serpiente. Ok, ¿cómo va a suceder eso? Éxodo es como Dios presentando la maqueta. Así va a ser, así se va a ver. Es una redención, es un rescate, es una liberación que alguien va a traer, un libertador va a venir a traer. Mateo presenta su evangelio más o menos de esta forma. Presenta a Jesús como un nuevo Moisés y su vida como un nuevo Éxodo y su enseñanza como una nueva ley, cuyo propósito es mostrar a Jesús completando la historia de la gran redención, la gran liberación. En la cruz, mis hermanos, Dios no ignoró el pecado y la rebeldía del mundo. Dios la castigó en Jesús. Jesús recibió algo mucho más terrible que las plagas en sí mismas sobre sí. Peor que las ranas, peor que los mosquitos y que las llagas, peor que la peor tormenta de granizo y rayos cayendo del cielo. Él enfrentó la ira de Dios, recibió sobre sí la ira de Dios por tus pecados y por mis pecados. Por eso es que Dios no te castiga con plagas por tus pecados, como vimos que estaba sucediendo en Egipto con Faraón. No malinterpretes la paciencia de Dios. Él ya no manda estas plagas sobre nosotros porque ya cayeron sobre Jesús. Nosotros tenemos mayor revelación que Faraón, mis hermanos. Pónganse de pie, por favor. Las plagas fueron en sí mismas llamados al arrepentimiento. La cruz es de hecho la más alarmante advertencia y el más grande llamado de Dios al arrepentimiento antes del juicio final. No interpretes mal la paciencia de Dios. Él no te ha destruido porque destruyó a Cristo en esa cruz en lugar tuyo. Pero antes de que todo esto termine, Jesús vendrá a ejecutar ese juicio final sobre los vivos y los muertos.
Ahí es donde la paciencia de Dios llega a su límite. Ese día Él vendrá a establecer su justicia verdadera y todo pecador será castigado, condenado a la muerte eterna, que es una vida en sufrimiento, lejos de Dios, sin mayor oportunidad jamás. Pero Romanos 3 nos dice que Dios mostró su justicia para justificar a pecadores, para salvar. Dios castigó a Jesús con la peor plaga, toda su ira sobre Él por nuestro pecado, para que tú y yo pudiéramos ser rescatados. Romanos 3, 23 al 26, mira lo que dice. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Aquí somos puros faraones, pecadores. Y a veces ya somos creyentes, pero queremos seguir siendo faraones, obstinados, gobernando, que se haga nuestra voluntad. Pero dice la palabra que por cuanto todos pecamos, nadie tiene acceso a la gloria de Dios, a menos que el pecado sea castigado con muerte. Pero continúa leyendo 24, todos son justificados, se refiere a todos los que ponen su fe en Jesús, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. O sea, castigó a su Hijo para redimirte a ti. Esa fue la prueba que Dios dio por su sangre. ¿Y cómo lo obtenemos? A través de la fe en Jesús. Y lo hizo como demostración ¿de qué? De su justicia. Tu pecado y mi pecado, tu resistencia y mi resistencia, tu rebelión y mi rebelión contra Dios no quedan sin castigo. Dios está siendo paciente contigo y conmigo porque ya castigó tu pecado y mi pecado en Jesús. A través de la fe, como demostración de su justicia. Dios hizo justicia porque en su tolerancia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente por ti y por mí, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica, el que tiene la fe en Jesús. Así que Éxodo, mis hermanos, y de manera más amplificada la cruz, demuestran algo extraordinario. La paciencia de Dios no es debilidad, no es falta de autoridad. La paciencia de Dios sirve a su propósito redentor. No malinterpretes la paciencia de Dios. Lo que este pasaje nos muestra es que, fíjate, su poder, porque hay mucho cristiano obsesionado con el poder de Dios, y poder, y andan como hasta ellos tirando como poderes, como Goku o como Street Fighter, y ven demonios donde quiera, y el poder, y el poder, y el poder. No comprenden bien el poder de Dios. El poder de Dios, según vemos en este pasaje, está subordinado a su paciencia. Él sigue mostrando su poder porque Él está siendo paciente, y esa paciencia está subordinada a su fidelidad al pacto de redención. Así que sí, Dios hará cosas poderosas como la que hizo ayer con nuestros hermanos de Michoacán, para preservar a su pueblo, pero para dar a conocer su nombre, para que la gente sepa cuán grande es nuestro Dios, cuán poderoso es el Señor. El Señor está dando a conocer su nombre, mis hermanos, para salvación, para redención. ¿Qué nos dice Mateo 1 del 21 al 23? No lo vamos a leer, pero cuando el ángel se parece a María, bueno, vamos a leerlo. Y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa Jesús, Salvador. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: miren, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Dios está dando a conocer su nombre en Jesús para salvación. Está extendiendo el tiempo en su paciencia para que muchos escuchen el nombre de Jesús. Hechos 4, versículo 12, Pedro, en este majestuoso sermón que da ahí cerca del templo, y dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este es el nombre que proclamamos tú y yo cuando predicamos el evangelio a otros, y estamos utilizando al hacerlo bien la paciencia de Dios para que otros
se salven por escuchar su nombre. Él sigue dando a conocer su nombre en toda la tierra. Y parte de ese mensaje es arrepentimiento. Hechos 17:30, Pablo dice lo siguiente: Dios declara a todos los hombres que en todas partes se arrepientan. Amigo, amiga que estás aquí el día de hoy, si tú no has entregado tu vida al Señor Jesucristo, ya no te debes tardar más. No malinterpretes la paciencia de Dios sobre ti. Él no te ha destruido, no porque no lo merezcas. Él te está extendiendo misericordia. No seas duro como Faraón, y si tu corazón se resiste todavía, pídele que Él te dé el corazón de carne que pueda creer. Porque solo si te rindes ante este Señor, no si sabes ciertas cosas de Él, no si lo reconoces, si le entregas tu vida y te rindes ante Él, experimentarás esta redención, serás librado del juicio eterno. Porque Jesús traerá ese juicio final. Así que ya vimos cómo la cruz muestra la justicia de Dios y muestra la paciencia de Dios. Termino con esto. Piensa en Frodo otra vez. Él no entendía bien cómo fluían las cosas. No entendía por qué algunas cosas estaban pasando como estaban pasando. Nosotros y el pueblo de Israel en su momento somos tentados, mis hermanos, a pensar de esta manera: todavía no regresa el Señor, todavía no nos trae la tierra prometida, no se siente como que realmente lo esté haciendo. Y eso nos puede traer frustración. Todavía no llega esa tierra de perfección, de plenitud, de justicia, de satisfacción plena. Y concluimos: pues a lo mejor nunca va a llegar, porque no me está dando esto, no me está cumpliendo esto que le estoy pidiendo, no está haciendo lo que yo quiero. Mejor me hago como los egipcios. Me mantengo endurecido o endurezco yo mismo mi corazón. Pero el Evangelio nos responde, hermanos: la paciencia del Señor nunca ha significado ausencia de paciencia, de autoridad, de justicia, ni de poder. La cruz siempre vuelve a la cruz, siempre recuerda la cruz. Ahí manifestó Dios su poder. Eso es lo que nos debe recordar, que la paciencia de Dios que fue manifestada en esa cruz es lo que nos está extendiendo el día de hoy. Y eso va a traer a nuestras vidas una mejor manera de vivir. Dios sigue dando a conocer su nombre. Todavía está llamando a pecadores al arrepentimiento. Todavía está salvando. La pregunta: ¿por qué Dios ya no envía plagas? Es porque ya cayeron sobre Jesús. Así que en Cristo, no malinterpretes la paciencia de Dios. En Cristo el poder y la paciencia del Señor siguen llamando hoy pecadores al arrepentimiento. Y quiere usarte a ti, mi hermano, quiere usarme a mí para llevarlo a cabo. Termino con dos cosas: una pregunta y un texto. La pregunta es la misma de hace rato: ¿qué estás haciendo tú con el tiempo que su paciencia te está dando? Y termino con la lectura de 2 de Pedro 3, versículos 3 al 13. Vaya conmigo por favor ahí. 2 de Pedro 3, versículos 3 al versículo 13. Mire lo que dice: ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por agua, se refiere al diluvio. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados. Ya no va a haber diluvio, ¿estamos de acuerdo? Dios depuso su arco, el arco del guerrero, el arco iris. El arco ahora apunta hacia arriba, ya no va a destruir por agua. Pero ¿qué dice este pasaje? Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, dice Pedro, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, es decir, inesperadamente. Un ladrón nunca te avisa cuando va a llegar, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta, en piedad y esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? No malinterpretes la paciencia de Dios, está diciendo Pedro también. Pero mira cómo termina el versículo 13. Pero según su promesa y la fidelidad de nuestro Dios a su pacto, nosotros, los que estamos en Cristo, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. ¿Qué estás haciendo con el tiempo que su paciencia te está dando? No malinterpretes la paciencia de Dios. El poder y la paciencia del Señor en Cristo siguen llamando a pecadores hoy al arrepentimiento. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos revelas, bendito Dios, quién eres